Hoy es lunes 26 de marzo del año 2018. Estamos en el Lama Vihara, en México, y vamos a continuar hoy día con la tercera clase del curso Las creencias en el budismo. Y a partir de esta clase número 3 vamos a comenzar con el estudio del Brahmayala Sutta. En la clase número 2, en la clase anterior, nosotros terminamos de estudiar el concepto, el término de Ditthi. En la clase anterior nosotros hablamos de el yo primario y el yo secundario o el yo convencional, y explicamos ambos. El término Pali Sakaya Ditthi que mencionamos cuando presentamos esa lámina en la clase de ayer con la clasificación en los tres grandes grupos, ¿no? De concepciones fijas, especulaciones, y después el concepto de Sakaya Ditthi, que es el concepto del yo, o sea, que significa la adherencia a los 5 agregados. Entonces, bueno, ayer estudiamos eso y también estudiamos unos pasajes del Vajira Sutta, de la Bhikkhuni Vajira, donde ella explica que el concepto del yo, del ser, es una convención cuando existen los 5 agregados. Y en 2 clases nosotros hemos adquirido conocimiento y información con respecto al concepto de Ditthi, y yo creo que hoy día ya estamos en condiciones de comenzar a estudiar este importante discurso que es el Brahmayala Sutta. Y en este discurso nosotros vamos a estudiar 62 tipos de creencias, y por favor recuerden que estas creencias que nosotros vamos a estudiar, que el Buda expone en el Brahmayala Sutta, corresponden a Ditthi como realidad convencional, construcciones mentales, que después, por supuesto, los seres se adhieren a estas creencias. Entonces, por favor, no perdamos de vista eso. Entonces, ahora estamos en condiciones de comenzar con el Brahmayala Sutta. Y el Brahmayala Sutta, como ahí dice, ocupa un lugar estratégico en la canasta de los discursos del Tipitaka, porque es el primer discurso del Digha Nikaya, la primera colección larga, la colección larga. Ahora, el Sutta Pitaka, o sea, hay 3 canastas. La canasta de los discursos está dividida en diversas colecciones. Y la primera colección son la colección larga, es el Digha Nikaya. Y el primer discurso de la colección larga es el Brahmayala Sutta, que eso a nosotros nos está poniendo, es un indicador de importancia para la tradición Theravada, este discurso, porque en realidad es el primer discurso de toda la canasta de los discursos. El Digha Nikaya, la colección larga, es una colección muy importante que contiene discursos largos. Y el año pasado nosotros, para este retiro que tuvimos aquí en el Lama Vihara, estudiamos el Mahaparinibbana Sutta, que es el discurso de los últimos días de la vida del Buda. El Mahaparinibbana Sutta también pertenece al Digha Nikaya. En el Digha Nikaya hay 34 discursos largos y discursos, muchos de ellos muy importantes. Por ejemplo, hay un discurso que vamos a tocar porque hay unos pasajes que coinciden aquí, que es el Aggañña Sutta, que es el discurso del conocimiento de
el origen del universo. Y también está el Sangiti Sutta, que en otra ocasión estudiamos nosotros en un curso. O sea, de que en el Digha Nikaya hay discursos realmente importantes. Entonces nosotros hoy día vamos a comenzar a estudiar este discurso del Brahmayala Sutta. Ahora, lo primero que es importante aquí es el nombre Brahmayala, es un compuesto. O sea, de dos términos, dos voces, Brahma, que se refiere a un ser superior, y Yala, que significa red. O sea que literalmente la red de Brahma. Brahma, de acuerdo con religiones, el brahmanismo es el creador del universo. Pero cuando vamos a dejar el nombre para el final, porque al final el Buda explica por qué se llama así. Para que por eso, ¿para qué? Pero hay un símil que el Buda da y que dice: como un pescador con una red adecuada puede atrapar a todos los peces en un lago, supuestamente el Buda en este discurso atrapa todos los tipos de creencias con respecto al mundo y al ser. O sea, de que el Buda dice de que en este discurso él incluye todos los tipos de creencias que pueden haber. O sea, que es realmente una afirmación, una aseveración que, bueno, yo no estoy en condiciones de realmente saber si es así o no, pero estudiemos el discurso y después, si quiere, especulemos sobre eso. Pero eso es lo que el Buda dice, ¿no? Ahora, en el Brahmayala Sutta el Buda expone los 62 tipos de creencias. Ahora, si ustedes leen los suttas y los discursos y también los comentarios, siempre se hace referencia a estas 62 creencias. Cada vez que se habla de Diti y algún comentario explica sobre Diti, van a ver que Diti significa las 62 creencias. O sea, de que esto de las 62 creencias es un tema que está en todo el canon repartido, ¿no? Menciona esto. Ahora, ok, entonces ahora vamos a hacer un compás. Entonces, ¿cuántas personas hay? A ver, reparto. Entonces, esto es el contenido del discurso. No sé si sacaron copia. ¿No? Pues bueno, pero por lo menos tengan el contenido. Y entonces yo estoy repartiendo el contenido del discurso. Las personas que me siguen online lo tienen ahí. Y voy a repartir un cuadro de las 62 creencias, un resumen, para que ustedes lo puedan consultar también. Déjenme ver. Ese cuadro del resumen de las 62 creencias, déjenme el último porque lo más desprolijo es el último. Total, a mí no. Las personas que me siguen online tienen ese cuadro en la página de Buda Hispano. Nosotros publicamos todo el contenido del Brahmayala Sutta en español y en bilingüe, pali español, en la página, y también el cuadro este que estamos repartiendo. Entonces, a ver si cuando ya tienen todos, ¿ya llegaron? Ah, bueno. Entonces, vamos a esperar que lleguen para que... ¿El discurso está publicado en la página de Buda Hispano? Sí, está todo ya. El Brahmayala Sutta en español, en bilingüe, en pali español, el cuadro ese. Ahora, el Brahmayala Sutta, los discursos, estos discursos vienen de una tradición oral. El Pali enseñó, el Buda enseñó
y en el primer concilio budista se registraron las enseñanzas oralmente. Y por más de aproximadamente 5 siglos, se conservaron las enseñanzas de manera oral, hasta que se escribieron por primera vez en Sri Lanka aproximadamente 100 años antes de la Era Común, un poco menos de 100 años antes del comienzo de la Era Común. Entonces imagínense la tarea de preservar esto de manera oral. Es difícil para nosotros imaginarnos eso, porque nosotros, cualquier problema que tiene, uno ya tiene un libro, ¿no? Pero esto por 5 siglos, entonces para poder preservar esto, entonces se dividieron el canon en secciones y se le dio esa tarea a grupos que se llaman Vanakas en Pali. Vanakas se puede traducir al español como recitadores, ¿no? Entonces hay Vanakas del Digha Nikaya, por ejemplo, que tiene 34 discursos. Entonces estos Vanakas del Digha Nikaya se aprendían de memoria. O sea, a lo mejor son miles de monjes en esa época. Y esos monjes se encargaban de preservar el Digha Nikaya. Sí. B-H-A-N-A, la N con un punto debajo, N-A-K-A, Vanaka. Recitadores, son recitadores, gente, bhikkhus, que se encargaban de memorizar esto y transmitir a las próximas generaciones. Entonces eso por 5 siglos. ¿Cuántas generaciones hay en 5 siglos? A ver. 25. ¿Cuántos años son por generación? Bueno, entonces para memorizar esto, se divide cada discurso en lo que se llama Vanavara, que es porciones de recitación. Entonces, un Vanavara tiene 8.000 letras, ¿no? Entonces es un bloque, digamos. Entonces, este discurso tiene 3 Vanavaras, 3 grupos de recitaciones. Pero el Mahaparinivana Sutta, que nosotros estudiamos el año pasado, es el discurso más largo del canon y tiene 5 recitaciones. O sea, de que la traducción del Pali al español, en Pali solamente este discurso tiene como 45 páginas, ¿no? Pero, por ejemplo, el Mahaparinivana Sutta tiene prácticamente el doble, ¿no? Entonces, 8.000 caracteres, 8.000 letras, cada grupo de recitación. Entonces, nosotros en este discurso tenemos aproximadamente 3 partes, digamos. Ahora le llamamos, ¿no? Entonces, ahora, este discurso lo podemos dividir ahí, por eso todos tienen el cuadro del contenido. Ahora, nosotros podemos dividir el discurso en la primera parte, que es una introducción, que es la conversación de ascetas. Ahora, en la edición del Sexto Concilio Budista, que es la que nosotros utilizamos para el texto Pali, para traducir, el discurso está dividido en párrafos, ¿no? Lo cual es muy útil porque cuando uno tiene que consultar los comentarios tienen los mismos párrafos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero entender y ver la explicación del comentario sobre la conversación entre ascetas, que es del párrafo 1.6, en el comentario yo voy al párrafo 1, de 1.6, y ahí tengo todas las explicaciones, ¿no? Y el subcomentario igual. Entonces, la edición del Sexto Concilio tiene esa ventaja para poder consultar, digamos, los comentarios y los subcomentarios. Ahora, este discurso tiene entonces una introducción
que es una conversación entre ascetas, que yo la voy a reproducir textualmente, los 6 párrafos, para a los que no están acostumbrados, para que vean un poco la naturaleza de la tradición oral y lo repetitivo que es todo esto, ¿no? Y ya después, cuando empecemos a estudiar las creencias, yo soy selectivo, escojo los párrafos realmente importantes para que no haya muchas repeticiones y ya vamos a explicar todo eso. Entonces, el discurso tiene un comienzo que ahora vamos a estudiar y vamos a leer la traducción del Pali, los párrafos 1 a 6. Y después tiene una segunda parte que es el análisis de la moralidad o de la virtud, ¿no? Ahora, en realidad este discurso, la exposición de las creencias, tiene un origen así muy light, muy, digamos, casual, una cosa, porque ahora vamos a ver eso, ¿no? Entonces, por eso la segunda parte es el análisis de la moralidad o la virtud. Ahora, esa segunda parte, o sea, si nosotros nos ponemos a estudiar eso, o sea, no terminamos, ¿no? Porque ahí hay un listado de todos los tipos de virtud o moralidad que el Buda practica, ¿no? Y eso, o sea, es un poco aburrido, podría decir uno, pero es muy interesante desde el punto de vista para conocer la sociedad de la época, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, el Buda dice las cosas de que él no hace, por ejemplo, y por ejemplo, entre las cosas que el Buda no hace es, no sé, dedicarse a los juegos, ¿no? Entonces hay una lista de todos los juegos que la gente jugaba en la época, ¿no? Y por supuesto que traducir eso, o sea, es un trabajo enorme, ¿no? Porque normalmente en Pali es solamente una palabra y uno tiene que leer el comentario de qué se trata ese juego, entonces imagínense la dificultad de traducir toda la parte esa de la moralidad. Vamos a tocarlo incidentalmente eso, pero de cualquier manera, lo que a nosotros nos interesa es la tercera sección, ¿no? Que es la exposición de las creencias, ¿no? Entonces ahí, a ver, todos tienen el cuadro este. Contenido. Este cuadro de las 82 creencias. Entonces, ahora, las creencias en el Brahmajala Sutta se dividen en 2 grandes grupos. Las creencias con relación al pasado y con relación al futuro. Pero vamos a ver después eso del pasado y del futuro, ¿no? Pero entonces hay 18 creencias que se elaboran en base al pasado y 44 con relación al futuro. Y las creencias con relación al pasado se dividen en 5 grupos que están ahí. Yo no los voy a leer a todos, pero ustedes ya tienen el cuadro. Y bueno, y cada grupo tiene a su vez ciertas cantidad de creencias. Y las creencias con relación al futuro también se dividen en 5 grupos y cada grupo tiene una cierta cantidad de creencias. Entonces nosotros vamos a estudiar esa parte del discurso. O sea, la parte de la moralidad, yo lo voy a tocar así incidentalmente para que más o menos... Pero a nosotros nos interesa estudiar las creencias. Y después de que el Buda expone todas las creencias, el Buda explica el origen de las creencias, ¿no? Entonces, ahí el Buda, en la parte número 4, el Buda introduce toda la cuestión del origen condicionado, de la doctrina del origen condicionado, que en algún retiro anterior nosotros también en esta época estudiamos el origen condicionado. Entonces, en el número 4, entonces el Buda explica un poco el origen de las creencias en base a la doctrina del origen condicional. Y la parte número 5 es la conclusión
del discurso. Entonces, eso es el contenido del Brahmajala Sutra. Entonces, si ustedes están listos, comenzamos. Yo me voy a basar aquí con el texto. Entonces, yo voy a ir explicando los párrafos estos a medida que lo vamos leyendo. Entonces, yo voy a leer, los primeros 6 párrafos van a ser, ahora las traducciones que nosotros hacemos del Pali al español son literales. O sea, de que todo lo que se dice en Pali lo traducimos. Entonces, ¿por qué es así? No, algunas traducciones modernas, digamos, cortan todo, pero bueno, como eso es la palabra del Buda, de acuerdo a la tradición, entonces nosotros traducimos de esta manera. Entonces, los primeros 6 párrafos van a ver cómo es la tradición oral y cómo es la cuestión en Pali. Entonces, así he oído. Así oído significa que esto es el relato del venerable Ananda, el asistente del Buda en el primer concilio budista. Entonces, en el primer concilio budista, el venerable Ananda, porque el Buda ya había muerto, entonces relataba todo lo que había escuchado del Buda. Entonces esa palabra, esa traducción así oído, que es la traducción de Evan Mesutam, significa que, bueno, lo que vamos a escuchar ahora es la narrativa del venerable Ananda, como se registró en el primer concilio budista y se registró en todos los concilios siguientes, ¿no? Entonces ahora vamos a contar el discurso. En una ocasión, el sublime, es el Buda, ¿no?, estaba viajando junto con una gran compañía de bhikkhus, con 500 bhikkhus, en la carretera principal entre Rayagaja y Nalanda. También el asceta Supilla estaba viajando junto con su discípulo, con el joven Brahmadatta, en la carretera principal entre Rayagaja y Nalanda. Allí el renunciante Supilla hablaba en varias formas criticando al Buda, hablaba en varias formas criticando al Dhamma, hablaba en varias formas criticando al Sangha. Pero el joven Brahmadatta, discípulo del renunciante Supilla, hablaba en varias formas elogiando al Buda, hablaba en varias formas elogiando al Dhamma, hablaba en varias formas elogiando al Sangha. Así estos, ambos, maestro y discípulo, hablando mutuamente en directa oposición, seguían por detrás al sublime y la compañía de bhikkhus. Ok, ahora les expliquemos esto. Ahora, Rayagaja era la capital del reino de Magadha. Y Nalanda está aproximadamente a 50 kilómetros hacia el norte. Nalanda también es un lugar muy famoso en la historia, la Universidad de Nalanda, una de las primeras universidades, la primera universidad, yo creo. Y entonces, hay muchos discursos que ocurren en esta carretera, o que tienen esta narrativa. O sea, se ve que era una carretera importante, porque bueno, actualmente Rayagaja es Rashgir, en el estado de Bihar, en la India, que se puede visitar. Es un lugar muy importante en la historia del budismo. Y Nalanda también, sí. ¿Se sigue llamando Nalanda? Nalanda se sigue llamando Nalanda y Rayagaja se llama Rashgir. Ya, Nalanda es igual. Ahora, entonces, esto es algo muy... Entonces, este renunciante Supilla que iba detrás del Buda con los 500 bhikkhus, normalmente, ¿cómo? Los bhikkhus son los monjes, es la palabra en Pali para los monjes. Entonces, Supilla era un Parijavajaka, era un asceta que era discípulo de uno de los maestros contemporáneos del Buda. Había
en el Canon Pali, en los discursos van a escuchar de 6 sostenedores de distintas doctrinas, ¿no? Y este Supilla era discípulo de Sanjaya Velatiputta. Nosotros estudiamos eso, no sé cuándo estudiamos los 6 maestros contemporáneos del Buda. El más famoso de esos 6 es Mahavira, que es el fundador del jainismo, que es otra religión de la India, minoritaria también como el budismo, pero Mahavira era uno de los... Pero este Supilla era discípulo de una asceta, que la creencia la vamos a estudiar aquí también, de esta asceta, Sanjaya, que había sido el maestro de Sariputta y Moggallana, los 2 principales discípulos del Buda. Y se dice de que Sariputta y Moggallana eran discípulos de Sanjaya, que era el maestro de este. Pero cuando el Buda empezó a enseñar, Sariputta y Moggallana se fueron con el Buda, para hacer corta la historia, y abandonaron a su maestro, trataron de convencer que fuera a ver el Buda, pero Sanjaya no quiso. Entonces Sanjaya, se dice de que la mitad de los discípulos de Sanjaya se fueron con el Buda y la otra mitad se quedaron con ella. Entonces Supilla se quedó con Sanjaya. Entonces por eso Sanjaya venía hablando así. ¿No? Se entiende muy bien, ¿no? Pero Brahmadatta se ve que era un joven, ¿no? Era discípulo de Supilla, hablaba bien del Buda, ¿no? Se ve que no conocía toda la historia anterior, ¿no? Entonces, pero también eso es importante para nosotros porque nos muestra de que había libertad de expresión, ¿no? Imagínense, o sea, eso de que el discípulo esté elogiando al maestro de otro, ¿no? ¿No? Es raro, ¿no? O sea esto pone de manifiesto de que, no sé, había discrepancias y todo eso, pero uno tenía la libertad de decir lo que quería y no había consecuencias, ¿no? Entonces veamos la siguiente, el segundo párrafo. Después el sublime, junto con la compañía de bhikkhus, entró en el hospedaje real de Ambalatika a pasar una noche. También el asceta Supilla, con su discípulo el joven Brahmadatta, entró en el hospedaje real en Ambalatika a pasar una noche. Y allí el asceta Supilla habló en varias formas, esa es la página número 2. Criticando al Buda, habló en varias formas criticando al Dhamma, habló en varias formas criticando al Sangha. Pero el joven Brahmadatta, discípulo del renunciante Supilla, hablaba en varias formas elogiando al Buda, hablaba en varias formas elogiando al Dhamma, hablaba en varias formas elogiando al Sangha. Así estos, ambos, maestro y discípulo, se alojaron hablando mutuamente en directa oposición. Ok, el comentario. Ahora, ese lugar Ambalatika, esa era una característica de la India, de que los reyes tenían parques y con residencias para los distintos tipos de maestros religiosos. Y Ambalatika significa un brote de mango. Amba es mango, ¿no? En Pali. Y la tika es un mango recién nacido. Entonces se ve que en ese lugar había eso. Entonces se dice que era un lugar muy agradable, que había muchos árboles. Y ahí se alojaban todos los ascetas de diferentes persuasiones, digamos, sin ningún problema. Y eso era un lugar, de hecho, el Buda, en el Mahaparinibbana Sutta, si ustedes leen el discurso, van a ver de que después de salir de Rayagaja por última vez, se aloja ahí también.
Y ahí el Buda no solamente enseñó este discurso, sino enseñó otros discursos más. O sea, de que también ahí cuando se reunían, entonces era un lugar donde se impartían enseñanzas, ¿no? Entonces, ahí se quedaron a pasar la noche. No solamente el Buda con 500 picos debe ser un lugar grande, ¿no? Sino también claro, estaban en minoría ahí, ¿no? Porque eran solamente dos contra el Buda. No sé, no, no. Pero bueno, vamos al número 3. Después, pasada la noche, cuando amaneció, entre los numerosos bhikkhus que se habían levantado, congregado y sentado en el pabellón, surgió este tema de conversación. Amigos, es maravilloso, amigos, es extraordinario. El sublime, que ve y comprende, el Arahant, el completamente iluminado, ha discernido completamente las diversas disposiciones de los seres. El renunciante Supilla habló en varias formas criticando al Buda, habló criticando al Dhamma, habló criticando al Sangha. Pero el joven Brahmadatta, discípulo del renunciante Supilla, hablaba en varias formas elogiando al Buda, hablaba elogiando al Dhamma, hablaba elogiando al Sangha. Así estos ambos, maestro y discípulo, hablando mutuamente en directa oposición, seguían por detrás al sublime y la compañía de bhikkhus. Tengo que checar la traducción ahí, pero bueno. Sí, está bien, sí, está bien, porque, bueno, normalmente es común eso, de que después de pasar la noche se congregaban ahí en el pabellón y se ponían a hablar del Dhamma o de las enseñanzas. Entonces, los bhikkhus estaban hablando un poco de cómo es posible, ¿no?, de que un maestro critica al Buda y el discípulo, digamos, lo esté elogiando. O sea, es un poco, ese es el punto aquí. Después el sublime habiendo comprendido este tema de conversación de esos bhikkhus, se acercó al pabellón. Habiéndose acercado, se sentó en un asiento preparado. Sentado, el sublime se dirigió a los bhikkhus. Bhikkhus, ¿qué conversación teníais ahora mientras estabais congregados, sentados aquí? O sea, así, nosotros no usamos el vosotros, pero en Pali, en España se usa el vosotros, pero en Pali se usa el vosotros, entonces por eso así es la traducción, ¿no? ¿Cuál es el tema de vuestra conversación en curso no finalizada? Cuando esto fue dicho, esos bhikkhus le dijeron esto al sublime. Venerable Señor, pasada la noche, cuando amaneció, entre nosotros, que nos habíamos levantado, congregado y sentado aquí en el pabellón, nos surgió este tema de conversación. O sea, que repite lo mismo. Amigos es maravilloso, amigos es extraordinario. El sublime que ve y comprende, el Arahant, el completamente iluminado, ha discernido completamente las diversas disposiciones de los seres. El renunciante Supilla habló en varias formas, criticando al Buda, criticando el Dhamma, criticando el Sangha. Pero el joven Brahmadatta, discípulo del renunciante Supilla, hablaba en varias formas, elogiando al Buda, hablaba elogiando el Dhamma, hablaba elogiando el Sangha. Así estos ambos, maestro y discípulo, hablando mutuamente en directa oposición, seguían por detrás al sublime y la compañía de bhikkhus. Esta venerable Señor era la conversación en curso no finalizada cuando llegó el sublime. O sea, como ustedes pueden ver, o sea, le preguntan algo, el Buda les pregunta algo y les repite todo lo que el discurso dijo, ¿no? Es un poco así la tradición oral. En un sentido, uno entiende la finalidad de esto, ¿no? Pero, o sea, es un poco tedioso, ¿no?, leer esto así. Pero, entonces, bhikkhus. Entonces, el tema del discurso de esto es de que al Buda lo están elogiando y criticando.
¿no? Entonces ahora, la cuestión del elogio es el tema que el Buda va en base al cual va a desarrollar todo. Pero ahora yo les voy a explicar eso. Entonces ahí está entre comillas. Eso es, si ustedes no sé si fijaron antes, no había comillas. Eso significa que eso es la palabra del Buda, ¿no? Bhikkhus, si otros hablaran criticándome, o hablaran criticando el Dhamma, o hablaran criticando el Sangha, aquí no deberíais tener resentimiento, ni enfado, ni disgusto en vuestra mente. Bhikkhus, si otros hablaran criticándome, o hablaran criticando el Dhamma, o hablaran criticando el Sangha, y vosotros os enojaríais o disgustaríais, esto sería un obstáculo para vosotros. Bhikkhus, si otros hablaran criticándome, o hablaran criticando el Dhamma, o hablaran criticando el Sangha, y vosotros os enojaríais o disgustaríais, ¿podríais vosotros distinguir entre lo hablado correctamente y lo hablado incorrectamente de los otros? Ciertamente no, venerable Señor. O sea, de que aquí, ok, vamos a explicar esto. Ahora, entonces aquí el Buda encadena la crítica, digamos, con el enojo, digamos enojo solamente, ¿no? Porque ahí habla de varias cosas, enojo, enfado, ¿no? Y el enojo, ¿no? Se convierte en un obstáculo, ¿no? Y cuando uno tiene un obstáculo, cuando uno tiene eso, uno no tiene un juicio sereno, una mente clara, ¿no? Ese es un poco el punto que el Buda está diciendo. Si uno tiene impurezas mentales, no puede discernir la realidad correctamente. Entonces, por eso el Buda llega a ese argumento ahí para decir, o sea, en realidad si uno está enojado no puede analizar fríamente, digamos, lo que los demás están diciendo, si es verdad o falso. Esto es lo que quiero decir aquí, ¿no? ¿Ok? Cualquier cosa me levanten la mano. Bhikkhus, si otros hablaran criticándome, o hablaran criticando al Dhamma, o hablaran criticando al Sangha, con respecto a esto, vosotros deberíais esclarecer lo que es falso como falso, diciendo, por esto es falso, por esto es incorrecto, esto no existe en nosotros, y esto no se encuentra en nosotros, ¿no? Entonces, el Buda aquí, o sea, uno tiene que mantenerse ecuánime, imparcial, y si lo están criticando por algo, o sea, no enojándose, uno debería determinar por qué esa aserción de crítica es falsa, ¿no? Y además, rechazando que uno tiene eso. Okay. Bhikkhus, si otros hablaran elogiándome, como, o sea, el primer caso es de la Zeta Supilla. Ahora está hablando del discípulo Brahmadatta, ¿no? Que lo estaba elogiando, ¿no? Si otros hablaran elogiándome, o hablaran elogiando al Dhamma, o hablaran elogiando al Sangha, no deberíais tener alegría, no deberíais deleitaros, no deberíais tener exultación en la mente. Bhikkhus, si otros hablaran elogiándome, o hablaran elogiando al Dhamma, o hablaran elogiando al Sangha, y vosotros os alegraríais o deleitaríais o exultaríais, esto sería un obstáculo para vosotros. Bhikkhus, si otros hablaran elogiándome, o hablaran elogiando al Dhamma, o hablaran elogiando al Sangha, vosotros deberíais reconocer lo verdadero como verdadero, en el elogio, ¿no? Diciendo, por esto es verdadero, por esto es correcto, esto existe en nosotros, y esto se encuentra en nosotros, ¿no? O sea, de que también, o sea, uno tiene que tener ecuanimidad ante el elogio y ante la crítica,
¿no? Pero cuando es elogio, si en el elogio hay algo verdadero, ¿no? Entonces uno tiene que reconocer esto es verdadero, ¿no? Y que también existe en uno. Ese es un punto. Entonces, a partir de aquí, el Buda desarrolla todo este discurso de la cuestión del elogio, ¿no? Que en realidad el elogio... Uy, ¿alguien está grabando? Yo me olvidé de grabar aquí, no importa. ¿Nadie está grabando? No me olvidé. Bueno, estoy grabando aquí el video. Ok. Entonces, títica y elogio son lo que se llama en Pali Lokadhamma, las condiciones del mundo. No, o sea, hay condiciones del mundo que todos los seres en el mundo en un momento u otro están sujetos, ¿no? Y uno es la crítica y otro es el elogio, la ganancia y la pérdida, la felicidad y el sufrimiento. Esos son lo que se llaman lokadhammas, condiciones del mundo, o sea, de que mientras existe el mundo, los seres en un momento u otro van a estar sujetos a este tipo de condiciones, ¿no? Entonces la crítica y el elogio es un par de esto, ¿no? Ahora, pero lo que es importante aquí es si la crítica es verdadera o falsa, también, ¿no? Y si el elogio es verdadero o falso, ¿no? Entonces, lo que yo estaba explicando es de que a partir de aquí, el Buda elabora toda la narrativa, porque en realidad el asceta Supilla lo está criticando y el discípulo de Supilla, Brahmadatta, lo está elogiando. Pero el discípulo de Supilla, Brahmadatta, lo está elogiando por una cuestión externa, porque en realidad no conoce nada de su enseñanza ni de su doctrina, ¿no? Entonces, por eso el Buda dice lo que va a decir. Bhikkhus es con respecto a una insignificancia, con respecto a lo inferior, con respecto a la mera moralidad. Cuando un ser ordinario, se está refiriendo directamente al discípulo de Supilla Brahmadatta, elogia al Tathagata. El Tathagata es, el Buda cuando habla de sí mismo, normalmente usa el término Tathagata. Muy rara vez el Buda cuando habla de sí mismo usa el término Buda. No obstante, hay algunas ocasiones donde el Buda dice un Buda como yo. Pero normalmente cuando el Buda habla de sí mismo, él se llama Tathagata. ¿Qué es Tathagata? Tathagata, si nos podemos explicar Tathagata, no podemos seguir, porque hay como mucho significado del término Tathagata, pero uno que ha venido así, que ha comprendido la realidad, pero Tathagata es normalmente un término aquí que el Buda utiliza para referirse a sí mismo, por ahora, ¿no? Y Bhikkhus, ¿cuál es esta insignificancia, lo inferior, la mera moralidad, cuando un ser ordinario elogia al Tathagata, ¿no? Entonces, lo que el Buda va a hacer ahora es enumerar todas las tipos de virtudes que él tiene y él practica y él sigue, por la cual, digamos, los seres ordinarios lo elogian, ¿no? No, ese es un poco el punto. O sea, normalmente, o sea, el Buda es un ser, ¿no?, que se abstiene de cometer transgresiones éticas. Entonces, bueno, eso es un motivo de elogio, en realidad. Porque la mayoría del mundo a lo mejor no respeta toda esa parte ética, pero el Buda dice de que cuando a él lo elogian por eso es por una cosa
insignificante, trivial, inferior, ¿no? O sea, porque realmente no comprenden el conocimiento que el Buda tiene. Entonces, eso es un poco la historia de todo esto. ¿Usted quería decir algo? Sí, bueno, aquí me surgió la duda. ¿Se puede entender que él califica, o lo estoy entendiendo, a esos comentarios como de seres ordinarios, que no valdrían? Ser ordinario, ok. ¿Qué párrafo es 7? El término es putuyana. Sí, adelante. Ah, sí, pero entonces, no darle oído, no prestarle oído a estos seres, pero ¿cuáles serían los extraordinarios? A los que así habría que oírlos. Uh-huh. Claro, lo que pasa, el término pali es putuyano, no putuyana, un ser ordinario. Un putuyana, putu significa algo que está muy expandido, difundido, yana significa gente. O sea, que es la mayoría de la gente. Eso significa putuyana. La mayoría de la gente, no en número, sino también en el hecho de que no han alcanzado la purificación o la iluminación, ¿no? Entonces, normalmente la gente que no ha alcanzado se denomina putuyana, en Pali. Nosotros lo traducimos como un ser ordinario, gente ordinaria, gente común. No, pero si ordinario suena mal, no sé. Común, ¿no? Pero entonces, la gente que no ha alcanzado y que tampoco ha conocido su enseñanza, normalmente lo va a elogiar por la cuestión ética, por la virtud y la moral, ¿no? Ahora, la gente que son arillas o gente que ha alcanzado nobles, entonces tiene una capacidad mayor para poder comprender a dónde llegó el conocimiento del Buda. Pero aún los seres nobles no pueden comprender. De hecho, cuando empecemos a hablar sobre las creencias, yo les voy a explicar acerca de los conocimientos que el Buda tiene que no tienen los discípulos, ¿no? Porque se dice de que este discurso, cuando el Buda explica la cuestión de las creencias, eso es el ejercicio de su conocimiento de omnisciencia, ¿no? Se dice de que el Buda en 4 ocasiones en su vida ejerce la omnisciencia. También vamos a estudiar lo que es la omnisciencia, de acuerdo con el budismo, ¿no? Pero entonces, pero claro, o sea, cuando el Buda lo elogian, digamos, entonces, de acuerdo con la moralidad, ¿no? Bueno, no es motivo de elogio porque no él está, digamos, comportándose de una manera ética, ¿no? Y no causa daños y todo lo demás, pero eso comparado con el conocimiento que él ha alcanzado, eso no es nada. Eso es lo que quiero decir aquí, ¿no? Entonces ahora viene toda esta exposición, que es el párrafo número 27, donde el Buda habla de los tres secciones de la moralidad, menor, media y mayor. Ahora, no significa de que sea, de hecho, en la moralidad menor están todas las reglas éticas universales, no significa de superior, digamos. A lo mejor es por la cantidad de cosas que se enumeran en las secciones, que se dividen en estos grupos. Entonces, por ejemplo, leamos 1 o 2 párrafos de esto para que ustedes vean. El asceta Gotama, habiendo abandonado el tomar la vida de los seres, se abstiene de matar, ha depuesto el palo, ha depuesto el sable, y mora concienzudo, con simpatía, con compasión, por el bienestar de todos los seres. Así Vicus, un ser ordinario, elogiaría al Tathagata. O sea, de que en realidad el Buda utiliza el lenguaje directo, ¿no? Como diciendo, una persona, el asceta Gotama, habiendo abandonado el tomar, con compasión por el bienestar de todos los seres. Eso es lo que dice un ser ordinario. Entonces, por eso el Buda dice, así Vicus, un ser ordinario, elogiaría al Tathagata, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos un poco toda la parte de Sila, los 5 preceptos, los 8, los 10 preceptos, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, vean, a ver si que sigue aquí. No.
Entonces después sigue con el no tomar lo que no ha sido dado, conducta sexual incorrecta, lenguaje incorrecto, consumir alcohol, drogas intoxicantes, o sea, bla, bla. O sea, ahí están todos los preceptos. El Buda dice, por esto es lo que harían al Tathagata. Después si quieren leerlo, ¿no? Entonces, pero nosotros no nos interesa eso ahora, ¿no? Entonces, en esta sección de los párrafos 7 a 27 se expone una extensa lista dividida en 3 partes: moralidad menor, media y superior, por la que un ser ordinario elogiaría al Buda. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros no vamos a estudiar del discurso. Entonces ahora vamos a estudiar las creencias. Entonces ahora, después de que termina toda la parte de la moralidad, y el Buda dice cada uno de esos ítems, y después dice, por esto un ser ordinario lo haría el Tathagata. Entonces termina esa sección, ¿no? Entonces, y ahora empieza la sección que a nosotros nos interesa, que es la exposición de las creencias. Entonces, hay bhikkhus, otros dhammas profundos, hay que poner un numerito ahí, profundo número 1, difíciles de ver, difíciles de realizar, serenos, excelentes, más allá de la esfera de la lógica y razonamiento, sutiles, inteligibles solo para los sabios, que el Tathagata expone, habiéndolos realizado por sí mismo por medio de su conocimiento directo. Es con relación a estos dhammas que elogiarían correctamente al Tathagata, de acuerdo con la realidad. Y bhikkhus, ¿cuáles son estos dhammas profundos, difíciles de ver, difíciles de realizar, serenos, excelentes, más allá de la esfera de la lógica y razonamiento, sutiles, inteligibles solo para los sabios, que el Tathagata expone, habiéndolos realizado por sí mismo, por medio de su conocimiento directo? O sea, de que entonces ahora el Buda va a exponer todos esos dhammas, por los cuales en realidad realmente vale la pena elogiarlo, o algo así, ¿no? Pero aquí nosotros tenemos que explicar esto. Ahora, aquí hay muchas cosas para explicar. Ahora, se dice de que el Buda, dhammas, el término dhammas, no sé si ustedes quieren traducirlo como cosas, ¿no? Pero se dice de que esos dhammas aquí se refiere al conocimiento de la omnisciencia del Buda, que permite conocer todo lo cognoscible. El comentario explica eso. Se dice de que el Buda solamente en 4 ocasiones en su vida ejerce ese conocimiento de omnisciencia. Y esta es una ocasión donde él explica todas las creencias. Las otras ocasiones son cuando el Buda reflexiona acerca de la condicionalidad, cuando el Buda clasifica las conciencias y los planos de los seres, y cuando el Buda establece las reglas de disciplina. Se dice que son en esas 4 ocasiones que el Buda ejerce su conocimiento de omnisciencia, ¿no? Ahora, se dice de que el Buda tiene 6 conocimientos que son exclusivos de él, que no son compartidos por ningún otro ser en el universo o en el mundo. Y el primero de estos conocimientos se llaman en Pali Cha Asadharana Jnana, 6
conocimientos no comunes, o sea, exclusivos de él, ¿no? Y el primer conocimiento es el conocimiento de las facultades de otros seres. Nosotros hablamos de las facultades aquí, ¿no? De la confianza, del esfuerzo, de la concentración. Entonces, esas son facultades, ¿no? Pero además de esas 5 facultades hay otras facultades, pero supongamos por ahora que son 5, ¿no? Entonces se dice de que el Buda tiene la habilidad de comprender en qué nivel las facultades de los demás están, ¿no? Y eso hace de que el Buda sea como un incomparable maestro, porque tiene la habilidad de comprender, no sé, esta persona tiene un temperamento sensual, esta persona tiene un temperamento iracundo, ¿no? Entonces el Buda, al comprender eso, tiene la habilidad de ajustar la enseñanza para poder enseñar adecuadamente a esa persona. Entonces ese es un conocimiento que es exclusivo del Buda. El segundo conocimiento que es exclusivo del Buda es el conocimiento de las disposiciones y las... ¿cómo se traduce eso? Y las disposiciones latentes de los seres. A ver si lo traducimos. Disposiciones latentes. Entonces, ese otro conocimiento, no podemos entrar en explicar eso, pero las impurezas latentes que los seres tienen en su continuum mental, ¿no? Y las disposiciones de los seres, o sea, los seres, no sé, tienen una inclinación hacia esto, hacia aquello. Entonces ese es otro conocimiento que es exclusivo del Buda. Ese otro conocimiento también le permite enseñar y saber si realmente vale la pena enseñar también. Ese es el tercero. ¿No? ¿Cuál? Las inclinaciones. No, las inclinaciones y las disposiciones latentes es el segundo. Okay. ¿No? El primero es las facultades de los demás. Y el tercer conocimiento es el conocimiento del milagro gemelo. Ahora, el milagro gemelo es un milagro. Bueno, digamos milagro, ¿no? que el Buda realizó no me recuerdo si en 2 o 3 ocasiones en su vida, ¿no? En una ocasión que el Buda realizó ese milagro gemelo fue antes de enseñar el Abhidhamma en el plano de los Devas. O sea, ese lugar se puede visitar en la India, el lugar donde el Buda hizo el milagro gemelo. Y se dice de que en ese milagro gemelo, el cuerpo del Buda emite agua y fuego aparentemente simultáneamente. Y en ese momento el Buda hace lo que se llama la develación del universo, que permite que los seres de otros planos lo puedan ver a uno y que uno pueda ver a seres de otros planos, ¿no? Entonces eso es parte del milagro gemelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los humanos pueden ver los seres en el estado de sufrimiento, los humanos pueden ver a los devas pueden ver a otros seres. Eso es parte del milagro gemelo que el Buda puede hacer. Pero por supuesto que no vamos a entrar en eso, ¿no? Porque, o sea, otra vez podemos contar esto, ¿no? Porque lo que yo quiero llegar es al sexto, ¿no? Entonces es el tercero. El cuarto es el conocimiento de la gran compasión, ¿no? Maha Karuna. O sea, de que el Buda tiene esa compasión hacia los seres que están sufriendo y de que ayudar a sus seres, ¿no? Para que dejen de sufrir, ¿no? Entonces es un poco la razón de que el Buda pone en movimiento toda la rueda de su doctrina y enseña y crea toda la orden. Entonces eso es
también exclusivo del Buda. ¿Y cuánto van? 4. 4. Sí. Un día, 2, 3, 4. Ok, entonces. Y el otro es el conocimiento de omnisciencia. Y omnisciencia significa que no en el sentido de que en un momento dado el Buda puede saber todo, porque eso no es posible, ese tipo de omnisciencia, porque la mente puede tomar solamente un objeto por vez, ¿no? Y la mente de los seres es igual, ¿no? Entonces, omnisciencia significa que el Buda no hay nada que no pueda no saber, si quiere saber, ¿no? Eso significa omnisciencia. Dentro de la realidad última y dentro de la realidad convencional. El pasado, el presente y el futuro, ¿no? O sea, pero el Buda tiene que inclinar su mente a conocer eso, y el Buda, eso es la omnisciencia, lo conoce, ¿no? O sea, de que eso significa la omnisciencia de acuerdo con el budismo. Y el sexto conocimiento es el conocimiento sin obstrucciones. Y esto está relacionado con el conocimiento de omnisciencia. El conocimiento de omnisciencia en Pali se llama Sabanyuta Ñana. Sabanyuta significa, Saba significa todo en Pali. Ñuta, conocer todo. El conocimiento del conocer todo. Y el último es el conocimiento sin obstrucciones. ¿Qué significa? De que no hay nada que se puede interponer cuando el Buda quiere conocer algo para que él lo conozca. Eso significa el conocimiento sin obstrucciones, ¿no? O sea, de que, bueno, el Buda quiere conocer algo, ¿no? Y tiene esa habilidad porque tiene eso. Pero no hay nada que se pueda interferir ahí. Entonces eso significa que no hay obstrucción. Por lo tanto, ¿no? Normalmente este 5 y 6 se exponen juntos. Entonces, es en base a este conocimiento de omnisciencia, se dice de que el Buda expone, digamos, este discurso de las creencias, ¿no? Entonces, y ahí el Buda, hoy día vamos a terminar en este párrafo, el Buda habla de esos dhammas, que es lo que va a explicar de las creencias, que son profundos. Entonces, el comentario dice que ahora el Buda comienza con la explicación del vacío, ¿no? Normalmente en el budismo la cuestión del vacío es, en el budismo mahayana y en el tibetano, ¿no? Pero por ejemplo aquí ustedes tienen, ¿no?, el término suñata, ¿no? O sea que esta es la exposición del vacío, porque en realidad lo que el Buda va a hacer es recurrir a la cuestión de la condicionalidad para poder explicar todo esto, ¿no? Entonces, el Buda habla de estos dhammas, que va a explicar ahora, profundos, porque aquí hay una comparación que el comentario hace, como la aguja del hocico de un mosquito en el gran océano. No tiene forma de establecerse. El gran océano es el gran océano de todo el conocimiento, de la sabiduría. Entonces esto es lo que, entonces ese es el símil que se da. Estos dhammas son profundos, ¿no? Difíciles de ver, o sea, es secuencial, ¿no? Son profundos
y después, porque son profundos, son difíciles de ver, ¿no? Difíciles de realizar, porque son difíciles de ver, ¿no? Serenos, porque surgen con relación a objetos serenos o porque todas las fiebres se pacifican en estos dhammas. O sea, de que estamos hablando de conciencias de sublimes que corresponden a esferas que no son de la esfera de los sentidos. Estamos hablando de conciencias de la esfera de la materia sutil, de la esfera inmaterial y conciencias ultramundanas, ¿no? Excelentes, porque no es posible saciarse como en el caso de la comida exquisita, dice comentario. Más allá de la esfera de la lógica y el razonamiento, porque el dominio del conocimiento superior no puede ser abordado por medio de la lógica o razonamiento. O sea, de que esto está más allá del pensamiento, la especulación y el razonamiento. Sutiles, porque sus naturalezas intrínsecas son extremadamente abstrusas, inteligibles solo para los sabios, porque son el dominio solamente de los sabios, no de los necios. Entonces esa es la explicación del comentario con relación a esos dhammas, ¿no? Entonces, supongo la próxima lámina y mañana seguimos. Entonces ahí el Buda comienza con las especulaciones sobre el pasado, ¿no? Entonces ahora el Buda nos va a explicar acerca de... Entonces mañana vamos a usar esto para poder explicar, porque muchas de estas creencias están basadas en desarrollos meditativos de jhanas, ¿no? Entonces por eso mañana vamos a estudiar algunos de estos objetos de la meditación, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que con esto es suficiente, ya pasó 1 hora y 10 minutos. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre el Brahma Yala Sutta, sobre lo que hemos estudiado hasta ahora. A ver, las personas que nos están siguiendo. Bueno, mañana Felipe, con su conocimiento, sí, así que, entonces, mañana seguimos. Sí. Aquí en los conocimientos de las facultades de los dhammas, que es lo que tiene el Buda, ¿De las facultades? El conocimiento de las facultades de los seres. Sí. Es por eso que se dice que el Buda, cuando quería enseñarle a alguien, sabía cómo poderle enseñar, exacto, decía las palabras exactas. Ajá. Para que sí, o sea que el 1 y el 2. Las facultades, las disposiciones y las disposiciones latentes, las inclinaciones y las disposiciones latentes. O sea, es en base a esos dos conocimientos que son exclusivos del Buda, que el Buda tiene la habilidad de enseñar a los seres. Por eso una de las cualidades del Buda es un incomparable maestro, ¿no?, de devas y humanos, porque el Buda, al tener esta, y a veces el Buda no se queda callado, ¿no?, porque dice, no, aquí voy a perder el tiempo, ¿no? Porque, no.
esa discusión que había entre discípulo y maestro, Sí, elogiando, criticando, sí, se menciona ahí que el Buda empieza a discernir completamente las diversas disposiciones de los seres, sí. pero va a continuar después porque se entraron en esa discusión y ya no lo dejaron. No, de eso no va a volver a entrar, ¿no? O sea, entonces ya el Buda los interrumpe ahí, ¿no? Porque están diciendo es maravilloso, ¿no? Extraordinario. Entonces el Buda toma el tema del elogio, ¿no? Del discípulo de Supilla. Y entonces dice, no, bueno, me está elogiando, pero en realidad por una trivialidad, por una insignificancia, en realidad no sabe, ¿no? En realidad, entonces por eso el Buda empieza, digamos, a explicar toda esta cuestión de las creencias, ¿no? Sí. Y ahí en el Titayatana Sutta, sí. Sí, Titayatana. Hace una crítica, ¿no? Sí, hace crítica a estos sistemas de creencias. Sí, por ejemplo, también es un sutta donde el Buda habla de cierto tipo de diti, ¿no? Y un poco las analiza de acuerdo al Dhamma y las critica. Yo tengo una traducción por ahí, yo creo. Ese es otro discurso también importante. Porque hoy en la mañana en una instrucción de meditación nos dijo que notáramos ita. No, pero ita no es otro término. Ita está en el compendio. Ita son los objetos. Ita, aramana, ati ita aramana, anita aramana. Son objetos. Tita yatana. Pero no tiene que ver con No, tita. no, tita en realidad significa... ¿cómo se llama eso? Por ejemplo, en un río, en el mar, en inglés se llama fort. Una cosa que una entrada al mar, ¿no? Que se acerca al otro lado para que uno pueda cruzar. Tita significa eso. Entonces, es un lugar donde uno puede cruzar fácil del otro lado. Pero no es T-I. Es TH. Es Tita Yatana. Si quiere, ¿quiere que le pase el spelling? ¿Y ese sutta también tiene que ver con el Brahmayana Sutta? No. ¿No? Ese es otro sutta también que se podría estudiar sobre las creencias. Sobre las creencias. Sí. Porque ayer hablamos nosotros de las creencias fijas, ¿no? Que niegan toda la cuestión de la ética. Y eso, ¿no? A ver. Ya. Entonces, es T-I-T-T-H, Ita. Ese es un término. Ayatana. Ayatana significa base, ¿no? Entonces, por ahí, yo tengo traducción de ese discurso y también de comentario, porque es bien importante ese discurso. Si quiere, búsquelo y después mañana lo pueden comentar ese discurso. Por eso también habla de las creencias. De ahí se hace una crítica a ciertos maestros y discípulos de... Sí, bueno, que sostienen tres tipos de creencias. Ahora, a ver si lo busca. Que unas sí tienen que ver con el pasado, ¿no? A ver, yo no me acuerdo, lo he traducido, pero mi memoria me está fallando. A ver, póngale discurso de las creencias. ¿No? Discurso de las creencias, pongan Andicena. Ahí lo van a encontrar. Con lo pasado, con creación de Dios Ya. y con... Ahí está. Ahí está. Entonces, si quieren, mañana lo pueden leer y... Sí. Ok. Sí.
Sí, que uno se olvida. Ok, entonces vamos a dejar de grabar. Las 3 ocasiones en donde demuestra su omnisciencia. 4. Sí, bueno, las 3 primeras. Las 3 otras. La cuarta sí la noté, pero las 3 primeras, ¿cuáles eran? Es cuando el Buda contempla sobre la condicionalidad, sobre las conciencias y los planos de los seres, y sobre cuando promulga el Vinaya. Sí. Se dice de que en esas 4 ocasiones solamente el Buda ejerce, digamos, todo ese conocimiento de omnisciencia. Sí. El cuarto conocimiento de la gran compasión hacia los seres. Sí. Se refiere a todos los planos de existencia. Sí, a todos. A todos los planos. Y a todos los universos también. Sí. Venerable, me pregunto si todo ese conocimiento tan profundo que tenía el Buda lo sabía Sariputta. No. No, todos esos 6 son exclusivos del Buda. Entonces todo lo demás es compartido. Sí. O sea, de que otros conocimientos los discípulos tenían. Sí. ¿Qué de los otros Budas que vinieron después? Antes. Antes. Sí. Porque ¿cómo es eso que hay varios Budas? Bueno, hubo, o sea, lo que pasa es de que eso lo vamos a ver también porque en la clase siguiente vamos a hablar de la cuestión de los eones, ¿no? Entonces, el Buda habla de 28 Budas anteriores, pero los Budas están separados por periodos incalculables de tiempo, ¿no? Entonces, este eón se llama en Pali Vadakapa, porque va a haber 5 Budas, ¿no? En este eón. Y ha habido 4 Budas ya. El Buda fue Gautama, el número 4, y termina lo que se llama un Mahakapa, ¿no? Un Mahakapa, eso lo vamos a ver, se lo voy a explicar. Un gran eón consiste en 4 eones incalculables, ¿no? Entonces, en cada uno de estos eones incalculables aparece un Buda en este periodo cósmico, de acuerdo con el budismo. Entonces va a haber un próximo Buda que va a ser el 5º y último Buda de esta era, ¿no? Que el Buda habla de ese Buda en el Chakravarti Sutta, que se llama Meteya, ¿no? En sánscrito Maitreya lo llama, no, pero en Pali es Meteya. Y entonces tiene que haber un eón que se llama Antarakapa para que venga el próximo Buda. Que es mañana cuando expliquemos los eones, les explico un poco eso. Y después va a haber una destrucción del universo. El universo se destruye de acuerdo con el budismo. Sí. ¿Cómo es lo de la omnisciencia? La omnisciencia es eso que explicamos de que la habilidad, que no hay nada que el Buda no puede conocer con relación a las realidades últimas o la realidad convencional en los 3 periodos de tiempo. Todo. Sí, pero la omnisciencia significa no que en un momento dado el Buda está sabiendo todo. Eso no significa omnisciencia. No, de que, por ejemplo, le está leyendo la mente a usted y al mismo tiempo a Lourdes y a Felipe al mismo tiempo. No puede. No obstante, o sea, cuando el Buda hace el milagro gemelo, se dice de que el Buda le enseña había en el lugar, porque uno de los lugares que el Buda hizo el milagro gemelo fue en Savatthi. O sea, el Buda hace el milagro gemelo en el mes de julio, la luna llena, y después desaparece. Y se dice de que en esa ocasión el Buda había
infinidad de gente congregada ahí y le enseñaba individualmente a cada uno y la gente alcanzaba la iluminación, ¿no? Claro, o sea, eso parece ser simultáneo, pero lo que pasa es que como la mente funciona tan rápido, ¿no? Entonces es la apariencia, ¿no? De que, por ejemplo, la gente se va iluminando así, ¿no? Porque el Buda tiene la habilidad de ver las disposiciones de toda esa gente, entonces ya yo le enseño esto, otro, así, así, ¿no? Cuando hace el milagro gemelo eso, ¿no? Entonces, la omnisciencia significa que el Buda tiene la habilidad de conocer todo lo que él quiere conocer y sin obstrucciones, pero no es que esté conociendo todo continuamente. El Buda tiene que querer conocer algo para que lo conozca. A eso se refiere la omnisciencia. Del pasado, del futuro, Sí, de todo. Sí. Sí. Sí, sí. Cuando usted ve, por ejemplo, la etimología del término Buda, que yo creo que por ahí en la página debe estar eso. El término Buda se deriva de diferentes raíces, la voz Pali, ¿no? Y entonces, etimológicamente, la definición es uno que sabe todos los dhammas, divididos en los 3 tiempos y divididos en realidades últimas y realidades convencionales. Esa es la definición, ¿no? Sí. ¿Cómo entienden ustedes? Tengo una percepción del milagro como algo Divino. que parecía imposible, hacerlo posible, ¿no? Por ejemplo. Ajá. ¿Cómo toman ustedes? Lo que pasa es que por eso traducir ese término patijarilla del pali al español, ¿no? Por eso a uno se le ocurre usar el término milagro, pero eso no es que sea algo que no tiene explicación. Claro, es algo sobrenatural, que el Buda emita fuego y agua de su cuerpo, ¿no? Y eso de lo que se llama la develación del universo, que los seres se puedan ver en distintos planos. Pero en realidad eso es tiene una explicación y que uno no lo puede hacer es otra cosa, pero eso a través de las llanas, que son las absorciones que mañana voy a explicar. Y cuando uno alcanza la quinta llana y tiene maestría en las llanas, como el Buda tenía, entonces uno puede hacer milagros, pero ese milagro solamente lo podía hacer el Buda. Hay otros milagros que no son exclusivos del Buda y tampoco son de budistas. O sea, de hecho hay muchos de estos que se llaman aviñas en Pali, que son comunes incluso en otras religiones, porque la meditación de tranquilidad existe también en otros sistemas religiosos, ¿no? Entonces, por eso milagro no es un término muy... Pero a falta de un concepto, entonces le ponemos milagro, pero milagro no significa de que no tenga una explicación, ¿no? O sea, hay una explicación de cómo lo hace a este milagro el Buda, ¿no? ¿Cómo? Solo es quizá... Sí, o sea, que uno no tiene esa habilidad, esos poderes, pero está todo explicado en los textos cómo el Buda hace. Para hacer el milagro gemelo, el Buda entra en el disco fuego, ¿no? O sea, mañana voy a explicar acerca de las cancinas. El objeto de meditación es. ¿Podría decir entonces que Jesús de Nazaret era iluminado y no alcanzó, no sé, quiero llamarlo así, la totalidad de la iluminación como el Buda? Y por eso es que quizá él no supo cómo enseñar lo que
como el Buda, ¿no? Pues yo no quisiera responder eso, ¿no? Pero bueno, primero, o sea, el Buda vivió 600 años antes, ¿no? Y yo lo que veo es de que hay muchas cosas del budismo han migrado al cristianismo y han sido incorporadas de una manera consciente e inconsciente. Y, o sea, uno ve muchas cosas, ¿no? Pero no quisiera emitir un juicio sobre eso. Si alguien quiere emitirlo, tiene libertad sobre eso, ¿no? ¿Cómo? Felipe no lo explica. ¿Qué dijo? Que yo se los Que explico Felipe no mañana. lo explique mañana. Sí. Entregan un ensayo para mañana a todos. Sí, Lucía. Bueno, esta destrucción del universo, la conciencia de continuidad vital de cada ser, ¿a dónde se supone que se van a dirigir? Claro, o sea, esa es una buena pregunta. Cuando se habla de destrucción del universo, porque el término loka en Pali tiene 3 significados. El universo físico, el universo de los agregados y el universo de los seres, ¿no? Entonces, destrucción del universo significa de que se destruye el universo hasta ciertos planos de existencia. O sea, de que los seres continúan, pero no en los planos que nosotros estamos. Eso es lo que significa destrucción del universo, ¿no? Entonces, el universo se destruye hasta el plano de la segunda llana, ¿no? Entonces, ya para arriba no. Entonces se dice de que mucho tiempo antes, o sea, de que se va a destruir el universo, los seres empiezan a transmigrar hacia planos superiores. Eso está resumido en el Abhidhamma, en la vida cotidiana, ¿no? Eso está en la vida cotidiana. Sí, yo estaba pensando hoy día que estaba preparando esa sutta, que a lo mejor la próxima sea sobre la Gaña Sutta, sobre el origen del universo, el discurso en el que Buda un poco cuenta cómo se originó el universo y todo eso. Sí, se dice que los devas son los que van a anunciar la destrucción del universo. ¿Eso está en el compendio también, no? No lo he checado, pero en el Abhidhamma, en la vida cotidiana está. Entonces, hay ese sentido de urgencia, ¿no? Sí. Y muchos empiezan a alcanzar o tener muchos méritos y empiezan a mirar a planos de los devas. Es así como de cierta forma, digamos. Entonces los seres empiezan a reconectar en planos superiores. Y bueno, adherencia, bueno, la conciencia de continuidad vital no tiene que ser eterna, o sea, si está pasando de una vida a otra. Bueno, o sea, eterno es el transmigrar, me podría decir, ¿no? O sea, bueno, sabes que la impermanencia es característica de todos los fenómenos, pero la conciencia de continuidad vital se está pasando de una existencia a otra. Pero va cambiando. Y en ese cambio, digamos, se destruye la permanencia, o sea, ya es impermanente en el momento de que cambia. A ver, la conciencia de continuidad vital es la misma para un ser en particular durante toda una existencia, ¿no? O sea, que es lo mismo que la conciencia de reconexión y la conciencia de muerte. Pero para la próxima existencia ya cambia eso. La conciencia de continuidad vital, el objeto de la conciencia de continuidad vital y el tipo de conciencia que hace la función de continuidad vital va a cambiar, ¿no? O sea, de que la conciencia de continuidad vital es una función de la conciencia, en realidad. Pero esa conciencia, esa función la puede ejercer distintos tipos de conciencia. Y esa conciencia puede tener diferentes tipos de objetos. Pero no entiendo lo que usted quiere decir de la permanencia y la impermanencia. A ver.
Pues que la conciencia, o sea, la característica de los fenómenos es la impermanencia. Sí. Entonces, aquí al pasar la conciencia de una existencia a otra, pues ya no es impermanente, ya sería permanente. Claro, lo que pasa es de que aquí hay dos cosas. La continuidad, ¿no? Y eso hay un continuo, pero no hay una identidad, en el sentido de que va cambiando, ¿no? De hecho, muchas de estas creencias que nosotros vamos a ver tienen esa cuestión de que interpretan la continuidad como unidad, ¿no? No, pero en realidad la continuidad es porque una conciencia sigue a otra, pero no hay nada que pase de una conciencia a otra. Entonces por eso se habla de continuidad, pero no de identidad, ¿no? En el proceso de la conciencia. No, y también de la materia. Bueno, nosotros vamos a ver que algunas creencias de lo que se llama el dualismo, digamos, que la materia es impermanente y la mente es permanente. ¿No? Por ejemplo, eso es no una creencia, ¿no? Porque o sea, uno puede inferir, ¿no? La materia va cambiando y uno se muere, ¿no? Pero la mente es como si uno tiene esa ilusión de permanencia. ¿Alguien quería decir algo? Yo, que la conciencia surge y cesa. Entonces la siguiente que surge ya no es la anterior. Claro, o sea, hay una condición que se llama la condición de contigüidad. Entonces, que una conciencia anterior tiene que cesar para que la siguiente surja, ¿no? Entonces, solamente hay condiciones entre una conciencia y otra, pero no hay una superposición, ¿no? Si hubiera superposición, entonces se podría entender la cuestión del eternalismo y todo esto. Sería, digamos, factible. Pero como no hay hay continuidad solamente, ¿no? Pero claro, la conciencia de continuidad vital siempre es, ¿no? Pero claro, pero tampoco uno es consciente de eso, ¿no? Pero hay quienes Existencias. Sí, eso es lo que vamos a ver cuando estudiemos las creencias eternalistas mañana. Y eso es posible a través del logro de llanas, ¿no? Recordar. Bueno, esa es una forma. O sea, otra forma de recordar es gente que recuerda espontáneamente sin tener llanas, ¿no? El monasterio, bueno, ya falleció el monje de Usódana, pero donde yo estaba en Estados Unidos, o sea, este monje recordaba su vida pasada y cómo había muerto y todo, pero no era porque tenía llanas, era porque se sabe. Habría que preguntarle al Buda. Sí. La verdad es que esto de decir que la conciencia de continuidad vital se manifiesta la misma conciencia durante toda la vida es una forma metafórica de decirlo, pero no es la misma conciencia que está. Sí, es la misma. Pero no es que sea es el mismo tipo de conciencia. El mismo tipo, pero no la misma conciencia que se queda ahí apareciendo. Ah, no, claro, es la misma conciencia y el mismo objeto, pero es una conciencia que surge y cesa. Claro. Entonces es un flujo de surgir y cesar, ¿no? Continuo. ¿No? Entonces se dice de que la continuidad se oculta la impermanencia, ¿no? Porque, o sea, uno tiene ilusión de permanencia, ¿no?
Entonces uno tiene que desarrollar la concentración a tal grado de poder ver que ese flujo, ese aparente flujo continuo, ¿no? Está formado por momentos, digamos así, discretos de surgimiento y cesar de conciencia, ¿no? Entonces ahí cuando uno desecha, digamos, esa noción de la permanencia. Se dice de que la impermanencia está oculta en la continuidad, ¿no? ¿Usted quiere decir algo? ¿Usted? Que creo que es de ese sentido, ¿no? No es para siempre, sino que tiene que proliferar. ¿Cómo? No entendí bien. Sí, no, lo que pasa es que lo que yo entiendo es que siente que esa conciencia es siempre la misma y que nunca muere, nunca cesa. Claro. Y creo que no es la forma correcta, no es cesar, pero tiene esa posibilidad de proliferar nuevamente. De surgir nuevamente, sí. Sí. Sí, o sea, es así. Claro. O sea, que la conciencia surge y cesa, a una velocidad vertiginosa. Entonces, uno tiene esa noción de continuidad. Pero en realidad, la conciencia va cambiando, ¿no? Porque ahora surge una conciencia del ojo, después una del oído, ¿no? Una conciencia de la mente. Entonces, hay muchísimos tipos de conciencia diferentes. Pero claro, cuando uno está durmiendo, tiene esa conciencia de continuidad vital, que siempre es la misma conciencia todo el tiempo. Pero claro, cuando uno duerme no sabe que está durmiendo, ¿no? Entonces, bueno, pero se llama continuidad vital porque preserva la vida. Si esa conciencia no fuera a surgir durante el tiempo que uno duerme, o sea, uno moriría. Por eso se llama así, Bhagwanga en Pali. Entonces esa conciencia tiene la función es como poner, digamos, ponerse en piloto automático. Entonces usted le deja el control, entonces la conciencia de continuidad vital continúa todo, ¿no? Y después usted se despierta y ya. Es más o menos así. Pasa que hay una cuestión de semántica ahí que puede generar confusión, de la misma conciencia, y como si tuviéramos una pelota y la rebotamos varias veces, uno pues lo toma como que es la misma pelota que rebotó 2 veces anteriores, la misma que está rebotando ahorita. Pero en realidad, en cuanto a las conciencias, eso sería como que una pelota rebota y desaparece y aparece otra rebotando. Claro, es así. Lo que pasa es que para cuestiones didácticas y de explicación, normalmente uno como la misma. Explica, digamos, de esa manera, pero es como, no, o sea, surge esa y ya no está más, y algo en su lugar vuelve a surgir, y César sería así, ¿no? Entonces, por eso lo que yo le decía, la cuestión del tiempo y el espacio, son conceptos que nosotros elaboramos a través de eso, ¿no? Ahora en todas estas cuestiones de ciencia ficción dicen, ¿no? O sea, de que es posible, no sé, ir al pasado, ¿no? Y evitar, digamos, de que la mamá, ¿no? Lo conciba uno, ¿no? Hay todo eso. Pero en realidad, eso no es posible, de acuerdo con la vida humana. No es posible. O sea, suena muy interesante, ¿no? Porque claro, sería un crash en el sistema, ¿no? ¿no? Entonces hace algo para que la mamá no lo conozca al papá de uno, ¿no? Y después uno no se queda ahí, no puede volver. ¿Cómo? Claro, pero hacer todas esas cuestiones, ¿no? De que ahora la física especulan un poco, ¿no? Sobre eso. Pero no.
Los agregados pasados son agregados pasados, ¿no? Y eso no existe, ¿no? Pero esa cuestión de la secuencia temporal, ¿no? Es un tema interesante que no vamos a entrar ahora, pero porque hay un sutta que se llama el Nivedika Sutra, donde el Buda dice de que es algo que siempre ha sido reconocido de esa manera, de que el pasado es, ¿no?, lo que pasó y el futuro es lo que va a venir, como diciendo, ¿no?, que no se puede ir contra ese tipo de orden